Efectivamente hubo más casos y en Melbourne fueron tan tajantes. Cerraron 6 semanas y cerraron hasta el transporte público. Imagínense lo que es eso. Lo mismo pasó en Israel recientemente. De hecho, la epidemióloga jefa presentó su renuncia, dado que después de relajar medidas y las señales que dieron, la gente salió y aumentaron los casos a más de 1000 al día, que era más del doble de la primera curva. Por lo tanto, creo que, como dice, es excelente el ejemplo del doctor Ugarte, que es tomarse el antibiótico hasta el final, porque tiene otro efecto cuando uno no se toma el antibiótico hasta el final. Puede generar resistencia antibiótica y un escenario mucho peor. Después ya no te hacen efecto. Y no hacen ni a nosotros ni al resto. Por lo tanto, creo que es excelente ese ejemplo, porque si es que nosotros no nos cuidamos ahora, no tomamos las medidas ahora, después puede ser incluso peor. Y peor como se ha dado en otros lugares del mundo, Gino. Sí, pasemos a revisar ahora cómo ha sido el desconfinamiento en otras partes del mundo. Nos vamos de inmediato a ver en Londres. Miren, estas imágenes es como si fuera Bellavista de Londres. Se abrieron los bares, donde hay carrete, donde hay mucho comercio de entretención. Y en los primeros días de desconfinamiento, este era el panorama que se veía en Londres. Cero utilización de mascarilla, esto en el primer sábado de desconfinamiento, donde tampoco había distanciamiento social, y lo que no significaba, que era lo que después en conclusión decían las autoridades, que era lo que había que hacer. Que si bien era un desconfinamiento, se tenían que seguir respetando algún tipo de medidas sanitarias básicas, pero esto es lo que finalmente ocurría, como si nada hubiese pasado. No, aquí estamos viendo las calles llenos de gente, pero los bares lo que hicieron, bueno, los londinenses son buenos para el bar, aquí en Chile también, pero en este caso de las imágenes es porque dijeron que tenían que dar, si es que daban trago, lo tenían que dar en la calle. Bueno, finalmente se llenaron todas las calles, pues, doctor. Claro, es una pésima señal, pero además coincide con un relato. Dentro de el Reino Unido, digamos que el Reino Unido es un país de ciudadanos y de ciudadanos cultos. Y este tipo de conducta obedece a un relato. Hay un relato dentro del Reino Unido de una parte de la población que no cree en la pandemia y que cree que un invento. Que un invento y que somos suficientemente fuertes para enfrentar esto. Nuestra salud nos permite y si nos enfermamos tenemos un fuerte sistema sanitario. Entonces eso se contuvo con el cambio de estrategia y primó el otro sector de la ciudadanía que tiene una visión más cauta, más de sistema. Basada en la evidencia y en la ciencia. Basada en la evidencia científica. Sin embargo, esta reapertura hace emerger esa parte del alma británica, ¿no es cierto?, en que es un poco despectiva con los cuidados de salud, el no sentirse jamás enfermo, yo siempre soy fuerte, yo siempre soy saludable. Esa cosa de enfermarse y cuidarse de la salud es para los losers, no es para los triunfadores. Ahí está el lema. Y ese es el ejemplo. Bueno, y así partió, de hecho, las primeras medidas para enfrentar el coronavirus, al menos ahí. Los quiero llevar ahora a España, uno de los países que se han visto más afectados y que tuvo un largo periodo de confinamiento. ¿Cómo empezaron ellos a relajar las medidas de esta manera? Las playas se vieron con una gran acumulación de gente, sin distanciamiento social, sin mascarillas, donde ¿qué se tuvo que hacer? De inmediato cerrar muchas playas, pero donde hasta el día de hoy algunas permanecen abiertas y se están tratando también de tomar algún tipo de medidas de seguridad porque empezamos a conocer otros conceptos que no conocíamos, que son los rebrotes, y ahí lo podemos ver porque hay todo tipo de edades, grandes, chicos, haciendo actividades deportivas, otros tomando sol. Yo no sé, pero a mí esta actividades. imagen es como más como yo me imagino el desconfinamiento en Chile. No sé si estoy muy perdida, pero en el fondo igual veo que por lo menos la gente está con mascarillas. Hay que pensar no todos, sí, ¿eh? No todos, sí. Y ahí hay un tema también del cuidado personal, pero tú ves que hay gente con mascarilla. Sí. No sé si están todos apiñados, están en un espacio al aire libre, entonces uno dice al aire libre debe haber menos contagio. Porque si no, ¿cómo te desconfinas? Es como, no sabría sino cómo hacerlo. Mira, vamos a tomar contacto con Carolina González, que está en España precisamente y nos va a contar cómo ha ido desescalando el confinamiento en uno de los países más golpeados de Europa. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día. ¿Dónde estás específicamente tú en España? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos ahorita, justo estoy en Madrid. Les voy a enseñar un poco cómo está la plaza y cómo se ha ido retomando un poquito la vida acá. Ya los comercios están abiertos, pues hace un par de semanas estábamos hablando y esta plaza estaba vacía. Ahora podemos ver ya cómo se ha reactivado un poquito
día a día y en efecto ahora lo que preocupa un poco más son los brotes, ¿verdad? Rebrotes, claro. Pero ya todos, claro, Sí. que a Ahora, estas Carolina, alturas ya hay más de 60. Carolina, la gente salió, estamos hablando del confinamiento que nosotros no lo tenemos todavía. Salieron en masa a la calle a comprar, a tomar, cuéntanos eso. Mira, fue un poco escalonado porque aquí lo hicimos a través de fases. Al principio cada provincia tenía una fase distinta y cada provincia cada 2 semanas, digamos, iba reevaluando la fase y ahora, poco a poco, ya que se terminó el estado de alarma, pues ya ahora se reactivaron los restaurantes, por ejemplo, así que podemos ver en los comercios con distintas medidas que se tiene, no podemos entrar por el tema de... Pero, por ejemplo, ahí tienen jabón gel, te dicen cuál es el aforo limitado, pero las terrazas están todas habilitadas. En algunas provincias sí están haciendo que el uso de la mascarilla sea obligatorio por el tema de los brotes. Carolina, porque ya están... Eso te iba a decir, vemos ahí en las imágenes que hay gente con mascarilla. Y se está Tengo haciendo yo la normal. impresión de que hay menos gente que en una época normal. Además, Madrid es una ciudad súper turística, siempre está muy lleno. Esto es como andar por el centro de Santiago, en el fondo debería haber más flujo. ¿Cómo se han tomado las medidas del autocuidado? Por ejemplo, en los restaurantes, tú veías ahí o mostrabas gente que está en las terrazas. ¿Ahí qué medidas se toman? ¿Se mantiene la distancia social? ¿Cómo se están portando? En las terrazas, por ejemplo, te están diciendo constantemente que uses el jabón gel. El tema de las mascarillas no es tan obligatorio porque pues estás en una terraza para comer o para beber algo, Claro. Pero siempre se llama a la responsabilidad individual, ¿no? O sea, como de que se estén cuidando todos en el fondo para cuidar a los demás. ¿Y se pueden Pero ocupar todas las es- mesas de las terrazas al interior de los restaurantes o es mesa por medio, Carolina? Ahora lo que pasa es que, por ejemplo, aquí podemos ver que hay una distancia prudente entre una mesa y la otra, digamos. Pero sí hay terrazas en donde está habilitado un espacio sí y un espacio no. Carolina, ¿se está dando como el control social entre las mismas personas? El que a lo mejor vean a alguien sin mascarilla, le digan ponte mascarillas, como que entre ustedes mismos, entre los propios habitantes en Madrid estén permanentemente llamándose a respetar las medidas por más que estén en un desconfinamiento. Yo creo que ahí el tema es un poco más complicado porque al principio sí que había un tema de fiscalización ciudadana, tal vez, Sí. y le podemos decir así, pero ahora se ha dejado un poco de lado. También es cierto que hay gente que no puede utilizar la mascarilla porque es claustrofóbica o porque tiene tal vez otro problema de salud y están como excusados, pero sí hay un constante control de la policía que te está monitoreando, o sea, vemos más policía de la que habría normalmente, digamos. También es cierto que Madrid, además de ser una ciudad súper turística, estamos en pleno verano, o sea, no hay Sí. la cantidad de gente que habría normalmente, pero porque también Madrid es turística, pero como hace mucho calor, entonces no siempre vienen a Madrid a pasar las vacaciones, y hace poco también se abrieron las fronteras, entonces yo creo que ahorita se va a empezar a ver un poco más, se está viendo también los brotes, se están dando más. En Cataluña, por ejemplo, en Cataluña se acaba de activar la mascarilla obligatoria a pesar de que puedas mantener la distancia. Claro, ahí los vemos. Mira. Carolina, quédate con la imagen en vivo porque aquí hay que hacer la comparación del reportaje que nos mostraba Gino recién. Sí, sí, porque mira, si hacemos una imagen en paralelo, estamos viendo imágenes en vivo y en directo de Madrid con el desconfinamiento, Sin cuarentena. sin cuarentena, y hacemos el paralelo con el barrio Meix, con cuarentena, y la verdad El mundo de inversa. es que vemos más lleno el barrio Meix, incluso con actividades que nos sorprende, que con cuarentena hay hasta juegos de azar que se están realizando ahí. Si bien están todos con mascarilla, no se respeta el distanciamiento social, está absolutamente lleno con cuarentena en nuestro país, centro de Santiago por lo demás, a pasos de la Alameda, la calle principal de la región metropolitana, versus Madrid, que están en el desconfinamiento, donde la gente está mucho Claro, más distanciada y mucho menos acumulada. Entonces la duda, como por ejemplo, doctor Ugarte, y también quiero escuchar después al doctor García, entonces el desconfinamiento aquí, ¿cómo lo vamos a hacer, doctor? Si aquí se supone que la imagen que usted está viendo ahí, estamos en cuarentena. Desde luego no a la manera improvisada y chilena, sino en una manera gradual. Lo que han hecho en muchos países de Europa es poner escala de desconfinamiento. No es que se levante la cuarentena total, sino que se levanta la cuarentena con ciertas restricciones. O sea, hay ciertos locales que se pueden abrir con
ciertas cantidades de aforo. Hay locales que siguen cerrados porque no se pueden abrir y así se va aprobando gradualmente. Pero ojo, cuando estamos hablando de apertura, recordemos que en esas imágenes estamos hablando de pleno verano europeo, Exacto. que tiene climáticamente 6 meses de diferencia con Chile. Nosotros en pleno invierno, la gente siente que hay una pequeña esperanza y se ilusionan y se descuidan. Por ejemplo, se establecieron horarios al comienzo, muy al comienzo de la apertura, horario para salida de los adultos mayores. Salían a una hora que no salía el resto de la familia. Horario para salir a pasear con los niños. Horario para la gente que sale a trabajar. Entonces, se evitaba que los adultos mayores, cuando saliesen, se pudiesen encontrar con una persona laboralmente activa o con un niño que lo pudiera Claro, contagiar. y ahí está la importancia de un plan, porque Cristian, si nosotros pensamos, no sé, que mañana se levanta el confinamiento y a la hora punta va a ir todo el mundo en el metro, evidentemente vamos a tener un nuevo brote y recontagio. Claro, justamente lo que no tenemos que hacerlo es hacerlo a la chilena, ¿cierto? Y planificarlo bien con tiempo. Yo creo que estamos lejos todavía, faltan varias semanas, si no meses, para estar en la situación de España. Recordemos, España llegó a un pic parecido al chileno, cerca de 8.000 casos al día. Hoy día están alrededor de 300, 200, con pequeños brotes que los están conteniendo de manera Pero eficiente. ¿Cómo debería ser, doctor García, según su punto de vista? Tenemos que definir dos cosas que son muy importantes y de hecho el comité asesor ha definido ciertos parámetros para tomar en cuenta. Hay 4 criterios. Hay 4 criterios y hay algunos indicadores muy claros, que es la situación epidemiológica, la capacidad de respuesta, nuestra capacidad de seguimiento de los casos. Yo creo que ahí es donde está lo más débil que tenemos, que es la trazabilidad y, por supuesto, la capacidad hospitalaria para poder atender a los posibles casos graves. Yo creo que esos son los 3 puntos más importantes. Cristian, pero ¿cómo son las fases de un desconfinamiento en Chile, en la región metropolitana, por ejemplo? ¿Qué debería abrir antes? ¿Qué debería abrir al final? ¿Dónde están como los puntos críticos? Bueno, hay varias experiencias en el mundo ya, y es bueno que estamos viendo la experiencia de otros países que ya van pasando por esto y tenemos que aprender de ello. La verdad que no tenemos un plan todavía. El ministro dijo que se iba a realizar uno con todas las recomendaciones y ojalá que eso también se socialice y se vaya construyendo de manera colaborativa, porque evidente, hay muchos sectores que tienen interés en volver, pero hay que definir varias cosas. Por ejemplo, no solamente cuándo levantar la cuarentena en una comuna o en una zona, sino que a qué tipos de actividades van a soltar. Entonces tenemos dos cosas distintas: el lugar y el tipo de actividades que van a ir relajando las medidas. Si se abre el lugar donde la gente trabaja y está cerrado el lugar donde la gente vive, van a obligarlo a que se traslade por todo Santiago a ir al otro lado y se produciría un foco Bueno, y igual. ahí es importante tomar en cuenta, a diferencia, como se hizo al principio, con estos pedazos de comunas dinámica. confinadas y no, de estas dinámicas, tomar en cuenta cómo funcionan las ciudades. Y no solamente Santiago, sino que todo el Gran Concepción, Valparaíso, Viña del Mar y toda Viña Alemana, bueno, Ya, pero te hago una Antofagasta, todo pregunta, tiene una dinámica pregunta distinta. que me parece que es clave. El transporte público, por ejemplo. Hoy día está funcionando con menos gente porque estamos en una cuarentena. Pero si mañana tú desconfinas y dices ya, la gente puede salir, ¿cómo haces para que el transporte público no se recargue? ¿Cómo haces para que no exista una hora punta donde todos vamos tan juntos que en el fondo obvio que la gente se puede contagiar? Para el transporte público, según lo que han hecho otros países, van en 2 líneas. Uno en desinfectar de manera importante, que es una, y la otra es la parte como operacional, organizativa. Y no depende solo de transporte, también depende de los trabajos, depende de los colegios eventualmente. Las entradas diferidas. De las entradas diferidas, por lo tanto ahí va a ser necesario definir la frecuencia y también cuándo la gente lo ocupa. Ojalá no tengamos horas peak. Claro. Eso sería el ideal, Ojalá. que la gente pudiese entrar casi a cualquier horario y podamos ser dinámicos en eso. Y ahí, doctor Ugarte, ¿cuánto tiempo podría durar este desconfinamiento que se llama? El proceso completo hasta que se abre en la región metropolitana. Con rebrotes incluidos, claro. La verdad es que eso requiere una evaluación día a día. ¿Por qué? Porque junto con ir abriendo hay que ir vigilando los efectos. ¿Te das cuenta? Hay detalles como que ver. El aflujo de gente hacia el transporte público, en un transporte público que ya se encontraba colapsado, que era uno de los problemas en la zona metropolitana antes de la pandemia,
En estos momentos hay que generar horario diferido, extensión de los horarios, porque no tenemos mayor cantidad de trenes del metro, son los que hay y ya estaban colapsados antes. Si abrimos esto, por ejemplo, las empresas privadas más grandes pueden poner buses de acercamiento a su personal. En el caso de que puedan hacerlo, sería una gran contribución. ¿Se pueden establecer horarios diferidos del personal? Si se puede hacer, es una gran contribución. Claro. ¿Podría, por ejemplo, exigírsela a esa empresa que ponga los buses? Ese es otro tema también. Por ejemplo, ahora hemos visto que los empresarios, por lo menos Juan Sutil planteó que estaban de acuerdo con horarios diferidos. Sí. Entonces, uno puede exigir, pero es más fácil exigir cuando hay un acuerdo al respecto. Exacto. Entonces, Y coordinado con transporte. y todo. coordinado con transporte. Bueno, tema. Pero si no lo hacemos, recuerden que teníamos una crisis de transporte público. No, si hay que hacerlo. Si no hacemos una intervención, esto no va a funcionar. Por supuesto, doctor Ugarte, este es un tema que siempre lo tenemos que abordar acá en el matinal. También a la Carolina González le mandamos un abrazo. Gracias. Saludos a Madrid, toda la fuerza. Y a esta hora también esa es la imagen de Madrid.